Partiendo del Super Love, que hay harta expectativa, ¿cierto? Cuando hablamos de amor, es como, ay, el amor. Eso. ¿Qué más se les ocurre cuando dicen el amor? El amor es una magia. Qué buena frase, Karin. ¿Qué más podrían decir del amor? ¿Quién dijo nada? ¿Lata? ¿Plata? Oh, qué feo. Oh, sí, muy mal. Bueno, no vamos a seguir preguntando, porque quizás con qué nos vamos a encontrar. Me van a... Ya, no predico más. No funcionó. No, mentira, sí funciona. Bueno, chiquillos, y hoy día en realidad partimos con este mes del Super Love. Y bueno, como decía el Sami al principio, ¿cierto? Uno dice siempre el amor y uno, ay, el idóneo, la cuestión y todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Y yo me mato la risa cuando veo a algunos por ahí que suben algunas historias, algunas, tantas cosas que hay, ¿no?, en internet. Y bueno, hoy día vamos a hablar de el mayor de todos, que es el amor que sobrepasa todo, ¿cierto? Que es el amor de nuestro Padre. Amén. Y así vamos a comenzar. No piensen que todo el mes va a estar así, no, va a haber de todo este mes, ¿cierto? Se viene bueno. El sábado, les digo al tiro que el sábado no se lo pueden perder. No, les voy a decir después. A cada uno le voy a contar para que no me reten. Bueno va a estar el sábado. Bueno, y hoy día sí nos vamos a introducir en el amor del Señor. En el amor del Señor, a mí me tocó la parte más seria. Y vamos a hablar de los mandamientos mayores que tenemos en la Biblia, ¿ya? Y bueno, Jesús resumió todos los mandamientos, la ley y los profetas, en solo 2 mandamientos. Y Jesús dijo que si cumplíamos estos mandamientos estaremos cumpliendo todo lo que dice la Escritura. Es como, ¿para qué escribir el resto de la Biblia si solamente había que cumplir 2? Lo pensé, la verdad, sí. Dije, ¿cuánta gente se esforzó en escribir? Pero finalmente Jesús resume todo solo en este versículo que vamos a leer a continuación. Es impresionante, pero si es así, si el Señor lo estipuló así, lo dijo así, es porque es importante que nosotros como hijos del Señor lo entendamos. Y vamos a Marcos 12, 30, 31, que algunos yo creo que hasta se lo pueden saber de memoria, y dice así, lo leemos todos juntos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No hay otro mandamiento mayor? No hay. Por eso este es el más grande de todos. Y bueno, y Jesús menciona, ¿cierto?, 2 mandamientos, pero hay un tercero que está escondido en esos versículos. Esto nunca nadie lo había descubierto antes, estoy segura. ¿Y cuál es ese? Te amarás a ti mismo. ¿Se dan cuenta que hoy día habla de un primero y un segundo? Pero también dice que como te ames tú, es como debes amar a tu prójimo. Entonces podríamos decir que en estos 2 versículos hay 3 mandamientos. Amar al Señor, amar a tu prójimo, pero también amarte a ti. Es el mandamiento escondido. De hecho, si lo ubicamos en posiciones, el primero es amar a Dios, después amarte a ti y el tercero es amar a tu prójimo. Porque si no te amas a ti mismo, no tendrás una referencia para cómo amar a las personas que están a tu alrededor. Y por eso parece a veces ser tan difícil. Así que si amar a nuestro prójimo es un mandamiento y tiene como referencia como a ti mismo, amarnos a nosotros mismos también es un mandamiento. Entonces debemos cumplir estos 3 mandamientos para nuestras vidas. Porque todo lo que hagamos en nuestra vida, chiquillos, y los resultados que tengamos en nuestra vida, todo va a depender que podamos cumplir estos 3 mandamientos. Todo. Y pensaba en esto y quiero también hacerlo reflexionar en este versículo que nos va a guiar también un poquito en lo que vamos a hablar hoy día, y es Josué 1:8. Y que dice así, a ver, lo leemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo
¿Todo qué? ¿Cuándo nos va a salir todo bien? ¿Cuándo nosotros hagamos qué? Cumplir la ley. ¿Y dónde estaban estos versículos escritos? ¿Dónde? Los mandamientos están en la palabra. O sea, debemos cumplirlos. Y aquí hay una promesa de parte del Señor que vamos a también ver al final de este tiempo que vamos a tener. Dios se lo dijo a Josué al momento de iniciar la conquista de la tierra prometida, igual que hoy día nos lo dice a nosotros. Si nosotros logramos amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, estaremos cumpliendo toda la Escritura. Y sin duda, ¿qué? Haremos prosperar nuestro camino. ¿Se dan cuenta? Uno siempre dice, sí, está importante, pero no tomamos la relación de la importancia que tiene estar guardando la palabra del Señor y hacer todo lo que está en ella escrito. Entonces vamos a desmenuzar un poco estos versículos y amar a Dios nos decía, ¿cierto? En primer lugar. Y es que el que no ama y el que ama al Señor guarda la palabra de Dios. Y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama. Entonces amar a Dios significa que trato de hacer lo que complace al Señor, lo que le hace feliz al Señor. Y eso es una cuestión diaria, ¿cierto? Amar al Señor con todo nuestro corazón, claro, es el mandamiento más importante, pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito así respecto a Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le estoy desobedeciendo. O sea, no son compatibles las dos cosas. No es así. No existe eso de tener fe y ser infiel. No es que tenga poquita fe, no tengo nomás. La fe no es un estado mental, la fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. El amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman y a aquellos que hacen lo que a Él le place, su voluntad. Porque déjenme decirles que es mejor hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sintamos hacer, a desobedecerle. Y esto cuesta, porque a veces nos cuesta cumplir la voluntad del Señor. Pero aún así te animo en esta mañana que estás pensando en hacer algo que crees que es lo que Dios quiere que hagas, pero no quieres hacerlo, hazlo. Porque vas a tener mayor prosperidad, mayor estabilidad en tu vida. El Señor te va a bendecir más que si estuvieses desobedeciendo lo que Dios te dijo. En esto de que el Señor, debemos amar al Señor, no podemos dejar de recordar lo que cantábamos ahora, ¿cierto? Nadie nos ha amado como el Padre. Ese también es un motivo para amarle a nosotros. Y es que nadie nos ha amado como Él. En Jeremías 31:3 dice, con amor, ¿se lo saben? Con amor eterno. Gracias, Catita, la única que se sabe ese versículo. Con amor eterno te he amado, dice. Nada de lo que hayamos hecho o de lo que vayamos a hacer jamás va a poder hacer que Dios deje de amarnos. Dios dice esto en este versículo. Y habla de eternidad, ¿se fijan? ¿Y cuánto dura lo eterno? Es para siempre. No podemos hacer que Dios deje de amarnos. Él nos va a amar siempre. Y es porque su amor no está basado en lo que nosotros hagamos. Está basado en quién es Él. La única razón por la que estamos vivos es porque Dios nos hizo para amarnos. Por eso estamos vivos. Solo por eso. Y es por eso que Dios envió a su Hijo, ¿cierto? En Juan 3:16. Aquí creo que sí todos lo sabemos, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Muy mal. Bien. Por eso envió a su Hijo, para que todos creyésemos en Él. Y también en Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un paréntesis, varón y hembra los creó. Y en este versículo, para no entrar en esa parte, ¿cierto? Vemos que Dios nos creó a su imagen y nos ama de una manera especial. Dios nos ama tanto que nos ha dado un lugar especial en su corazón. Él nos tiene en un lugar muy preciado. Y Dios quiere que conozcamos su amor, chiquillos. Pero aún más que eso, Él quiere que sintamos su amor.
Porque a veces conocemos, ¿cierto? Yo puedo conocer a la María Olivia, la conozco, sí, la conozco a ella, va a la iglesia y todo, pero más allá de ella no sé, no la siento cerca mío, la conozco de lejos, la había visto. Él quiere que sintamos su amor. Cuando el amor de Dios toca nuestro corazón, y esto es algo que sí me tocó mucho, nos cambia. Y si nuestra vida, chiquillos, déjenme decirles que si nuestra vida no ha cambiado, entonces aún no hemos conocido al Señor. Si hay algo que falta por cambiar, tristemente tengo que decir que todavía te falta conocer al Señor. Y no porque no podemos tener a alguien tan grande y poderoso como Dios en nuestra vida y no ser transformados. No podemos. Y hay una historia y un hombre llamado Saulo, ¿cierto? Que era un extremista religioso, mataba a los cristianos y todo. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Jesús. Y ahí se convirtió en el apóstol del amor. Él, ¿cierto? Llegó a escribir incluso Primera de Corintios y todo eso, ¿sabemos? Entonces vemos cómo hay transformación detrás de conocer al Señor. El amor eterno de Dios hace eso. Cambia vidas. Es para siempre. No cambia. No se acaba. Entonces, ¿cómo no vamos a amar al ver un amor tan puro y tan perfecto, tan asombroso, tan inagotable, tan incomparable, tan puro? ¿Cómo no amar al Señor? Sí, creo que la palabra que más define el amor del Señor es perfecto. No hay error. No hay nada, nada se le escapó al Señor. Es perfecto. Y Él llegó a nuestra vida. Amén. Seguimos en el versículo y dice, ¿cierto?, que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Leyeron esa parte? ¿Cuánto cuesta? ¿A cuánto les cuesta amar al prójimo aquí? Levante la mano. Ahí está ahí. A mí no me cuesta tanto, pero está ahí, podría decir. Porque es complejo. Es compleja esta parte, pero Jesús lo resume tan simple, ¿cierto? Lo vuelve sencillo, pero nos damos cuenta a la luz de la palabra que de repente no es tan fácil, porque a veces sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero la realidad es que amarlo se hace complejo, porque miren, lo puedo tratar bien, y ahora los voy a llevar a que cada uno de ustedes piense en una persona que les cuesta mucho amar, tolerar o aceptar. No voy a escuchar, no voy a hacer como que no escuché eso. ¿Lo pueden sacar de aquí? Ya. Piensen, ¿pensaron en alguien? Mira qué rápido, ¿eh? Súper bien. Hay algo, ahí hay algo. Bueno, pensamos entonces, hola amiga, bendiciones. ¿Pensaron? ¿Quién pensó en alguien? Mira, nadie pensó ahora. Ya. ¿En alguien que les cuesta amar? Ya. Vamos. Cuesta mucho. No. A ver, podemos tratar bien a las personas, ¿cierto? Sí. ¿Podemos no hacerles daño? Sí. Pero tanto así como amarlo, eso es menos probable, ¿cierto? Entonces aquí el Señor no nos llama a tratar bien a la gente. El Señor nos llama a amar a las personas. Y es diferente, chiquillos. No es lo mismo. O sea, yo pensaba cuando escribía en esto y pensaba, por ejemplo, en el ámbito de la política. Qué difícil es amar a una persona que no piensa como tú. Sin filtro. ¿Cómo lo amas? Una persona que no tiene tus mismos principios, por ejemplo. ¿Cómo lo amas? ¿Cómo lo aceptas? Y lo amas de tal manera como Jesús nos amó a nosotros. Si ahí está lo complicado, si el problema es en decir, no, si esto lo trago nomás. No podemos hacer eso. Por eso es que decimos, claro, los mandamientos están re fáciles y lo sabemos y lo escuchamos, pero es que no es eso. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos faltos en esto. Porque muchas veces siento yo que aceptamos a la gente y decimos, ya, si soy cristiano, ya me lo voy a tragar, pero como se dice, lo trago, pero no lo mastico. Decíamos mucho antes eso. Lo mastico, pero no lo trago. Perdón. Gracias. Exacto. Yo dije, como que algo no me sonaba bien, dije, me lo voy a tragar entero.
Bueno, es que era para hacerlos reír, como decía el Mauri, porque ustedes ya saben. Claro. No, mentira. Bueno, pero la referencia, chiquillos, de esto para poder amar al prójimo es lo que nos dejó Jesús escrito. Y hay un mandamiento que está camuflado entre esos dos, ¿cierto? Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si un día alguien nos preguntara por qué no amamos a esa persona que ustedes pensaron, o a esta otra persona, podríamos recitar una lista completa de las razones. Es que no deja hablar, es que es prepotente, es que es aquí, esto, que es porque me hizo esto, me dijo esto. Pero Dios no ama así. ¿O acaso Dios nos dijo a nosotros, mira, yo te iba a amar, pero me decepcionaste tanto, me fallaste? Nosotros hemos dado tantos motivos al Señor para que Él no nos ame, pero Él siempre nos ha amado y nos va a amar por la eternidad, si nosotros aceptamos y buscamos su amor. Amar a los demás a veces puede ser extremadamente difícil, muy difícil. Algunos hasta han dicho se necesita una gracia extra para amarlo. Sí, a veces es complicado. Pero incluso las personas que generalmente nos agradan, en algún momento se nos hace difícil quererlos. ¿No les ha pasado eso? Que hay gente que te cae muy bien, pero aún así te cuesta a veces amarlo. Porque la clase de amor al que Dios nos llama es que tengamos por los demás, es el mismo amor que Él tiene con nosotros. El amor del Señor es un amor sacrificial. El amor que lo envió a la cruz por nuestros pecados. Él no nos salvó porque éramos lindos, porque éramos adorables. No. Él nos salvó porque su amor hizo que se sacrificara por nosotros. Entonces ahora yo les pregunto, ¿amamos a los demás lo suficiente como para sacrificarnos por ellos? Incluso cuando no son dignos según nosotros de ser amados. O sea, difícil, po. Pensémoslo. ¿Te sacrificarías tú por esa persona a la que no puedes tolerar? ¿Te sacrificarías por él, por ella? O sea, por tu mamá, por tu papá, tu hermano, todo, tu esposa, la novia, todo, sí. Pero por aquel que cuesta amarlo, chiquillos. Eso es amor. Ese es el amor del que nos habla el Señor. Si el Señor no nos dice solamente que estemos tranquilos, que los saludemos a todos, amarlos con sacrificio. Amar a los demás es un acto de voluntad, no de emoción, es de hacerlo, de querer hacerlo. Amar a los demás es difícil porque somos humanos, ¿cierto? Tanto ellos como nosotros. Y cuando amamos a los demás, a pesar de su antipatía, ¿saben lo que pasa? El Espíritu Santo de Dios empieza a resplandecer y Él empieza a ser glorificado. Otros empiezan a ser edificados y el mundo ve a Cristo a través de nosotros. Entonces, por eso es importante. Si este mandamiento no está ahí porque había que llenar el versículo con algo y porque sonaba lindo al leerlo, es porque es necesario. Y si el Señor hoy día te está poniendo una persona en tu corazón, empieza a pensar, ¿qué has fallado? ¿Qué no has hecho? A lo mejor solo lo has pasado nomás este tiempo. Y en 1 de Juan 4:20 dice que no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo. Y ustedes dirán, no, pero si yo no lo odio. Claro, pero estamos al borde muchas veces. La tolerancia, chiquillos. La tolerancia. Y fíjense que a veces incluso son personas de nuestras familias que por situaciones nos han llevado a sentir ese rechazo, que por cosas que ellos han hecho también nos han llevado a sentir ese rechazo, esa lejanía. Y cuesta, ya el abrazo que le dabas antes no es el mismo que le estás dando hoy día. Porque estás tan dolido, estás tan cansado, pero el Señor aún así nos invita, nos exige que lo amemos. Incluso en otra palabra, en otra parte dice, amar a tus enemigos, o sea, a los que te han hecho mal. Y perdonando. El amor también incluye perdón. Debemos perdonar. Y muchas veces hemos visto a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que llevamos preparándonos mucho tiempo. El Señor nos ha estado hablando en todo este tiempo, este año, el año pasado. Y cuando el Señor nos toca y nos habla de perdón, nos quebramos. Porque nos sentimos faltos en eso. Y cuesta, chicos, pero hay que hacerlo.
Es parte de lo que Dios demanda de nosotros. Bueno, respiremos. Seguimos. Y hay consecuencias, ¿saben? Que de no tampoco saber amarnos a nosotros mismos. Decíamos que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Si nosotros nos amamos poco, probablemente se nos haga muy difícil amar al que está al lado de nosotros. Si nosotros nos amamos bien, ¿cierto? Va a ser más fácil. Y necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos, y esto puede sonar un poquito egocéntrico de repente, ¿cierto? Pero al contrario, amarnos a nosotros mismos está en el diseño original del Señor. Realmente nos metemos en problemas cuando hay falta de amor a nosotros mismos. Podemos tener problemas con las personas cuando no somos capaces de amarnos. ¿Y saben qué? Algo que quiero compartirles, que muchas veces los chismes, las murmuraciones, las críticas, los juicios que hacemos a las personas son causados por falta de amor a nosotros mismos. El no sabernos amar a nosotros mismos genera un vacío tan grande que necesitamos llenar con la vida de otros. Y por eso caemos en murmuración, en crítica, en chismes, en peleas. Y eso tiene como origen que el vacío del amor a nosotros mismos lo queremos llenar con que la otra persona nos ame. Y como esa persona tampoco se ama a sí mismo de la manera correcta, no sabrá cómo amarnos y nos lastimará. Y este caso es el más típico de los matrimonios que están muchas veces en problemas, ¿cachai? Que uno no se ama, no ama al otro, y es un círculo y finalmente todo funciona mal. Pero muchas veces nos lastimamos así. Muchas veces los que buscan pololo, que están ennoviados, o los que incluso estamos casados, hemos dicho frases como quiero encontrar a mi media naranja, o a tu lado voy a ser más feliz, o cosas que nos hablan de vacíos que estamos esperando de la persona que llegue para que nos complete. Pero resulta que esa persona nunca se va a sentir amada de esa manera, nunca. El enojo, la ira, la falta de perdón, decíamos, los celos, las tristezas, las depresiones, chiquillos. ¿Por qué no? También los lutos, incluso enfermedades, son producto a veces de la falta de amor a nosotros mismos. En todas las áreas, porque acá esto influye físicamente, emocionalmente, todo lo que nosotros somos. Y le damos lugar a este tipo de emociones malas y sentimientos que nos dominan, porque todos esos sentimientos tienen que ver con el vacío de amor que hay en nosotros. Y es llenado por el diablo. Él usa esas cosas para llenarnos. Entonces, ¿cómo amarnos a nosotros mismos de una manera correcta? Bueno, primero debemos dejar que nuestro ego disminuya, que no vaya por delante nuestro ego. Eso nos hace egoístas, nos hace soberbios, nos hace orgullosos, nos hace engreídos, y la gente no se quiere acercar a nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a después acercarnos? Si por la vida hemos tenido un cartel de aquí voy yo, ¿cierto? Muchas de estas actitudes además no agradan al Señor. Y en nosotros hay una semilla correcta del amor. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio espíritu de amor y nosotros tenemos una semilla de amor sembrada por Dios en nosotros. Y es esa semilla de amor en nosotros la que debemos cultivar y hacerla crecer. La secuencia correcta para esto, para amarnos a nosotros mismos, es hacer lo que el Señor dijo. Amarlo a Él, ¿cierto? Y amar a nuestro prójimo también. Si para amar a nuestro prójimo necesitamos amarnos a nosotros mismos, necesitamos amar a Dios, sin duda. El problema del hombre es que su amor a sí mismo lo quiere obtener de las personas. Y en eso hemos caído muchas veces nosotros, porque queremos que nos den reconocimiento. ¿No les ha pasado a veces que es fome cuando tú haces algo y nadie te dice, oye, lo hiciste súper bien? Y uno muchas veces lo espera. Y es porque no nos amamos. ¿Por qué tenemos que buscar que otro nos respalde, que otro nos diga, bien, vamos? Si el Señor es el que va con nosotros, Él es el que nos dirige. Necesitamos aceptación. Muchas veces necesitamos honra, que nos hagan felices, que nos respeten,
que nos hagan valer. Y ponemos estos valores propios en manos de terceras personas. Por ejemplo, cuando éramos chicos, ponemos estas cosas en nuestros padres. Que nuestros padres, ¿cierto?, nos hagan felices. Que nuestros padres nos den esto. Después, más grande, de adolescentes, en nuestros amigos. Que quiero que mis amigos me respeten. Que mis amigos me valoren. De jóvenes ya, ¿cierto?, le ponemos esta carga al novio, a la novia, a los jefes, ¿por qué no? Y también cuando ya somos más grandes y más viejos, viejos no, en nuestros esposos. ¿Y saben qué? Cuando ya somos viejos, lo ponemos en nuestros hijos. Entonces, es toda la vida buscando aceptación. De que somos pequeños hasta que nos hacemos viejitos. Vivimos buscando esto y es simplemente porque no tenemos amor por nosotros mismos. La única fuente de amor para poder aprender a amarnos a nosotros mismos proviene del amor del Padre. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Daríamos vuelta a lo mismo si seguimos analizando y hay mucho más del que hablar. Pero estas cosas son las esenciales. Y es así el circuito. Amamos a Dios y amamos al prójimo, pero también tengo que amarme a mí mismo para amar a mi prójimo. Yo quiero invitarlos, chiquillos, en esta mañana a que dejemos de centrar nuestra mirada en quién está a nuestro lado, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro novio, en nuestra novia, en mis padres, en mis amigos, en mis colegas, esperando que ellos nos hagan felices. Si debemos ser felices simplemente porque el Señor nos amó y porque nos amó, nos ama y nos seguirá amando por la eternidad. De repente necesitamos tanto que se nos respete, ¿cierto?, para hacernos sentir completos. Nos sentimos pisoteados. Pero es porque nosotros tampoco hemos dejado que el amor del Padre nos haga completos. Hemos hablado de los grupos pequeños, ¿cierto? Que ¿quién nos completa? El Señor. Nosotros no necesitamos nada más. Solo el Señor. Y muchas veces nos miramos y nos analizamos, ¿cierto?, con los estándares de los hombres, no del Señor. Por eso siempre quedamos cortos. Pero necesitamos, ¿cierto?, que ese amor propio podamos nosotros traspasarlo también. Amarlo al Señor con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo, con todas nuestras emociones. Eso es lo que debemos hacer. Con toda nuestra alma significa con todas nuestras decisiones. ¿Lo estamos amando con todas nuestras decisiones al Señor? Hay decisiones que el otro día hablaba con una persona y me decía, ¿sabes qué? Tomé esta decisión y ni siquiera le pregunté al Señor, sino que lo vi que era tan bueno, una buena opción. Pero ahora que estoy hasta acá, me decía, me di cuenta que nunca le pregunté al Señor. Entonces, estamos amando al Señor con toda nuestra alma en nuestras decisiones. Con toda nuestra mente significa amarlo con nuestros pensamientos, con todo lo que está acá. ¿Qué es lo que está entrando en nosotros? ¿Pensamientos de bien o hay pensamientos de mal? ¿Cómo estamos amando al Señor? Y con todas nuestras fuerzas, con todas las acciones que nosotros hagamos. ¿Cómo nos conducimos, chiquillos, a diario? Cuando no nos ven, cuando no está el líder, cuando no está el pastor, cuando no estás con tu círculo de los youngs. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te conocen los que no son de acá? ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios se podría traducir como deleitarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con todas tus emociones, con todas tus decisiones y acciones. Y en Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Deleítate en el Señor. Ahí está nuestro deleite, está nuestro corazón en el Señor. Amamos al Señor cuando nuestros pensamientos lo hacen sentir bien, lo hacen sentir feliz. Cuando nuestras emociones tocan el corazón del Señor, cuando nuestras decisiones lo hacen sentir, ¡wow! Cuando en todo lo que somos y tenemos y en lo que hacemos está la idea de deleitarnos en Dios. Ahí nosotros realmente le amamos. Si entendemos también el perdón de Jesús hacia nosotros, no va a ser difícil entender el por qué debemos amar a nuestro prójimo, aun cuando no queramos. Decíamos delante, el Señor no nos dijo, oye, yo quería amarte, pero hiciste esto. Y eso nosotros lo hacemos. Es que trato que me caiga bien, pero se vive equivocando. Y les voy a invitar a que se puedan poner en pie y